La ventaja del gimnasio o en concreto el entrenamiento de contrarresistencia es que podemos progresar. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al episodio número 24 para los compas. Bienvenidos a su podcast de confianza Hypertrophy. Como siempre, un gusto saludarlos, Juan, Lau, Sergio. El día de hoy la sugerencia fue hacer un tema un poco más pragmático, algo que la mayor parte de personas que nos ofrezcan de su tiempo, lo cual agradecemos infinitamente, pues se lleven algo tangible para casa y para que lo puedan implementar, ya sea con ustedes mismos o con sus clientes. Y la idea de este episodio es cuáles serían las cosas que necesitas saber para comenzar en el gimnasio. Si tú estás con la idea, así como que tienes la espinita de comenzar en el gimnasio y quizás te metiste a Hypertrophy y ya adquiriste un programa y ya tienes recursos de que es el río, bla, 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 bla. Ok, aquí la idea es sintetizar qué necesitas saber para que tus sesiones sean efectivas y para que sepas a qué estás yendo al gimnasio y ya si el tiempo nos alcanza, cómo la nutrición pudiera permitir o quizás perjudicar tus objetivos. Adelantándome un poquito, pienso que los objetivos más comunes de la mayoría de personas que asisten al gimnasio, número 1, de acuerdo a mi propia observación y mis propios sesgos, Daniel 2024, la pérdida de grasa. Número 2, ganar músculo. Y número 3, probablemente salud relacionada quizás, no sé, que te diagnosticaron con hipertensión o que diabetes o que te da miedo porque tus familiares tienen diabetes, algo así. Pienso en la experiencia que he tenido en consulta es lo más usual. Así que para todos esos contextos, ¿qué es lo que necesitamos saber para comenzar? Y creo que lo que podemos partir es, quien guste responder esto, que siento que va a ser Juan, ¿a qué vamos al gimnasio? Realmente, ¿qué es lo que está logrando levantar objetos y dejarlos en el suelo de formas repetidas? Que nuestro cuerpo entiende o a qué rayos estamos yendo al gimnasio. ¿Por qué no puedo lograr, por ejemplo, esos objetivos yendo a CrossFit o los puedo lograr parcialmente? ¿Por qué no los puedo lograr metiéndome en una clase de, no sé, de danza o de zumba? ¿Por qué específicamente el gimnasio? ¿Qué nos aporta que quizás esas otras modalidades no? Mira, es que esa pregunta ya empieza complicado porque depende de quién estamos hablando. ¿Cuál es su punto de partida, su nivel de entrenamiento en lo que sea? Ya tenemos 3. Alguien mortal que quiere perder peso, ¿listo? Alguien mortal que quiere ganar músculo o alguien, ponle con patologías de las más comunes, diabetes y hipertensión. Ponle esos 3, yo sé que sigue siendo muy ambiguo, pero creo que la mayoría comienza por ahí. Pero bueno, voy a responder por qué vamos al gimnasio. Esa pregunta específicamente ahí lo voy a limitar y no si otra modalidad de ejercicio podría tener resultados similares, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos al gimnasio? Porque me parece que desde la perspectiva cultural es más sencillo, ¿no? Es la mayoría de las personas o lo que tienes a la vuelta de la esquina es más probable que sea un SmartFit a que sea un WFC, ¿no? Es decir, un gimnasio que tiene algo más de herramientas diversas, ¿no? Entonces, primero eso, es más probable que lo tienes ahí al lado. Ahora, lo que sigue es, ¿para qué lo quieres hacer? Pues porque quiero verme mejor estéticamente. La gran mayoría va por eso. Los pocos que tienen diabetes, hipertensión, van porque su médico se los recomendó, desafortunadamente. Pero sí hay quienes dicen, hey, tienes que empezar a bajar de peso, empezar a hacer ejercicio porque necesitas mejorar tu salud. La cosa es, y que me la pones difícil, Dani, porque la gran mayoría no va a hacer fuerza por eso. La gran mayoría empieza a caminar por eso. Y le dicen, tiene que hacer media hora de cardio. Y es muy ambigua la indicación que da el médico en general al paciente que tiene enfermedades crónicas no transmisibles. Y si lo ves desde esa perspectiva, entonces ya empieza a ponerse complicado. ¿Cuántos médicos conoces tú que dan ejercicio de fuerza como prescripción para el paciente que tiene diabetes o hipertensión? Yo nada más conozco a los que están en mi gremio, medicina de la actividad física y deporte, y algunos de los que sigo en redes que no están, por ejemplo, en Ciudad de México. Entonces, se me hace estadísticamente difícil
que vayan por eso. Más bien es por, ok, empecé a hacer ejercicio, voy al gimnasio porque estoy helado, voy a la caminadora y pues me paso a las pesas, ¿no? Pero la gran mayoría va por estética, no va por funcionalidad, yo creo que no. Y los que creen que van por salud, pues no le sacan el provecho que creen que le sacan, ¿saben? Aunque le sacan provecho. Me gustaría dejar claro que la evidencia dice epidemiológicamente, donde no determinas qué hacen, sino que reportan que van al gimnasio y que reportan que van una X cantidad de tiempo y que reportan que hacen X cantidad de series, pero no ves lo que están haciendo realmente. O sea, epidemiológicamente te va bien por respirar en el gimnasio. Si dices que vas al gimnasio 2 días a la semana y estás 1 hora, aunque no sepas que no podemos saber qué estás haciendo, tienes menos riesgo de muerte y menos riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles que los que no dicen, perdónenme, que los que no dicen, que los que dicen que se veo muy dramáticos. Sí. Estoy hablando el enfoque. Y bueno, eso. Entonces, creo que está difícil, ¿no? Porque se me hace bien difícil quitar como mi sesgo de conozco esto de la evidencia, pero la mayoría de la gente que yo conozco va al gimnasio porque quiere verse mejor o porque quiere socializar. Y entiendo, te la puse sumamente difícil, y más por el contexto de las personas con las cuales trabajas. Pero si hacemos eso de lado, así como que tajantemente hablando, ¿a qué vamos al gimnasio? A ganar es la respuesta final que Ponerse mamadísimo. Claro, pero me refiero, ¿qué efecto tiene levantar objetos? Poleas, barras, mancuernas. ¿Qué efecto tiene? ¿Te refieres fisiológicamente? ¿Tensión mecánica? Exactamente. Ok, ahí está, tensión mecánica. A eso vamos al gimnasio. Por ahí sé de alguien que da clases en un curso muy bueno que me han recomendado de hipertrofia. Placeres, se apellida. ¿Crees que pudieras ahondar un poquito más en todo este rollo de la atención, Lau? Así como explicado a alguien que, oye, Lau, sé que eres coach, ¿me echas la mano? Pues básicamente la tensión mecánica, podríamos decir, es el estímulo que experimentan los músculos cuando los exponemos al entrenamiento de contrarresistencia. Implica realizar movimientos que no necesariamente tienen que ser con resistencia externa, pueden ser movimientos con nuestro propio peso, en los que el cuerpo tiene que producir, los músculos tienen que producir una fuerza para igualar o de preferencia vencer esa resistencia externa. Entonces, básicamente, pues los ejercicios que hacemos en el gimnasio, cosas que podemos hacer también en casa, y ese es el principal mecanismo, digamos, la principal ruta para construir músculo. Y una de las razones, tú decías, Dani, ¿por qué no vamos entonces a una clase de Zumba? ¿O por qué no empezamos a correr? Claro que eso está colocando también tensión dentro de los músculos, o está exponiendo tensión a los músculos. La ventaja del gimnasio, o en concreto del entrenamiento de contrarresistencia, es que podemos progresar ese estímulo y esa tensión a lo largo del tiempo de una forma más pragmática. Porque una persona, por ejemplo, puede decir, bueno, pues me dijo el médico que necesito hacer ejercicio y voy a empezar a caminar, ¿no? O voy a empezar tal vez a trotar. Y eso solo puede ayudarle a construir músculo. Seguramente va a construir músculo, al menos en el tren inferior del cuerpo. Sin embargo, llegará un punto en el que eso no será suficiente estímulo para que continúe progresando. A diferencia de si yo me voy al gimnasio y sé que puedo trabajar pantorrilla, ya no solamente caminando, ahora puedo utilizar una máquina específica que va a colocar la tensión de manera más aislada, por así decirlo, en el grupo que me interesa, y que además tengo la posibilidad de no solamente progresar esa tensión, añadiendo carga, añadiendo repeticiones, añadiendo series, sino que tengo la manera de poder medir de una forma más práctica cómo estoy progresando ese estímulo, ¿no? Me gustaría decir, Lau, eres a prueba de balas, ¿no? Dijiste todo con las palabras adecuadas para que no pueda decirte, creo que también puedes hacer estas cosas con aeróbico, con esta modalidad. Todo como investigadora. ¿Qué esperas para aplicar para Brad Schoenfeld? ¿No? Ve y ponte ahí en su institución, porque de verdad lo hiciste muy bien, creo que lo explicaste muy bien. Es posible generar masa muscular con cualquier otro estímulo.
pero llegará el momento en el que simplemente ya tienes la fuerza o la masa muscular que requieres para ese y luego ya no vas a generar más, ¿no? Hasta ahí, muy bien dicho. Exactamente, gracias Juan, pues es consecuencia del entorno. Dicen que eres las personas con las que más te rodeas y pues bueno, aquí tienen a mis 3 mentores de alguna forma, pero sí, básicamente sería eso. Hablando un poquito de qué son las cosas que necesitarían saber, claro que depende mucho del contexto, como ya dijeron, pero creo que algo importante y que puede tranquilizar a mucha gente, porque sé que el gimnasio puede ser un lugar de pronto ahí medio, no sé, o sea, un lugar que puede parecer un poco hostil o puede parecer difícil, sobre todo para las personas que ingresan, es saber que nunca vas a progresar tan rápido como en esta etapa inicial, aún haciendo muchas cosas mal. Entonces, creo que eso es importante saber porque puede liberar mucha de esa presión, ¿no? De estoy haciendo el ejercicio bien, si estaré yendo la suficiente cantidad de tiempo, cómo tengo que comer. Lo decías, Juan, o sea, simplemente con estar ya estás recorriendo mucho del camino. Y de ahí creo que lo que podemos avanzar es, vale, ¿a qué vamos al gimnasio? Porque es un estímulo específico, tensión mecánica. Sí, sí se puede lograr. Incluso creo que fue ayer que vi un estudio en donde se ganó masa muscular de forma significativa apretando, de forma repetida, sin ningún tipo de implemento. Y sí, es correcto. Hay estudios en donde la gente que padece obesidad se comienza a mover un poquito más y pum, fibra en las, perdón, hipertrofia en las fibras tipo 2. Ájale. Es posible, por supuesto. La cosa es que eso se va a quedar corto en algún u otro momento, ¿no? Ya que estás en el gimnasio, ya que sabes que a lo que vas no es a cansarte, no es a romper fibras porque así crecen, no es a tener dolor al otro día, sino a generar suficiente tensión en tus tejidos. Sergio, me gustaría que tú continuaras. ¿Qué necesitan saber tus clientes en tanto a variables de entrenamiento? Así lo más básico posible. ¿Cómo tú puedes dosificar esa tensión y por qué es importante para ti, en tu caso y tu experiencia, que un cliente sepa de esto, no nada más que le des, pum, ahí está tu programa en Hypertrophy, velo siguiendo, sino que realmente conozcas por qué estas variables? ¿Vas a decir algo, Doc? Va por café, mira. Perfecto. Pues ahorita un poco para darle continuidad a esto, y sí, definitivamente luego lo explicaste de maravilla, podemos sintetizar que es eso, ¿no? Realmente en el gimnasio vamos a encontrar, va a ser ese lugar donde vamos a tener las herramientas y lo necesario para lograr esta mejora en la composición corporal, ¿no? Y ahora es como, ok, ya encontré a dónde tengo que ir, que hasta cierto punto va a ser más eficiente, ¿no? Ya vimos que hay otras maneras de lograrlo, pero el gimnasio resulta una opción bastante viable. ¿Por qué? Como en una plataforma que se está por ahí desarrollando bastante bien, está todo en un solo lugar. Entonces, ahora sí, ya encontré a dónde tengo que ir, que en este caso va a ser el gimnasio. Perfecto. Quizá puedo iniciar por mi cuenta o puedo acudir a algún entrenador, pero de manera inicial creo que vale mucho la pena el entender desde inicio, conocer los movimientos que voy a realizar, qué grupo muscular quiero estimular y a partir de esto, qué articulaciones son las que se involucran. Porque al final, eso es lo que me interesa ahora que estás llegando. ¿Sabes qué? Mira, existen estas máquinas, existen estos ejercicios, ya sea peso libre, peso integrado. Vamos a enfocarnos únicamente en que las conozcas y que sepas qué grupo muscular está trabajando. Creo que a partir de ahí es donde parto, ¿no? Es lo principal que me interesa que conozcan qué es una serie, qué es una repetición, que un poquito de intervalos de descanso para la recuperación. Creo que ese sería el punto de partida inicial. Oye, ¿con qué frecuencia voy a entrenar esto? Oye, ¿cuál va a ser la escala de intensidad, la escala de esfuerzo? No te preocupes por eso. Oye, le entreno ese grupo muscular 2 veces, 4 veces. Céntrate en que vayas conociendo las máquinas, que conozcas el entorno del gimnasio, ejercicios, máquinas para cardiovascular, para fuerza, que simplemente logren visualizar el gimnasio como ese entorno donde van a trabajar y que a partir de eso sea como, ok, solo preocúpate por entender esto y ya más adelante vamos a empezar a ver temas acerca de cómo, en qué momento aumentar el peso, las repeticiones, pero creo que de entrada me quedaría con eso, que conozcan
los diferentes grupos musculares, cómo se van a trabajar, y ya con eso, a mí me gusta mucho decirles, con eso entiendes qué se mueve, qué no se mueve, y listo, ya de ahí vamos avanzando para saber en qué momento vas a aumentar el peso, en qué momento vas a hacer más series, y yo creo que desde ahí, algo simple, ahí iniciaría. Pero, ¿qué es una serie? ¿Qué es una repetición? ¿Por qué en los gimnasios está este rollo de 4 a 12 o de 8 a 12? ¿Qué significa eso? Siendo que esto es una guía, creo que es importante empezar desde abajo. ¿Qué rayos es una serie? ¿Por qué es que entrenamos así? ¿Por qué no puedo, por ejemplo, hacer series? Bueno, ¿por qué no es usual ver series de 5, de 3, de 13 repeticiones, de 7? Dios nos libre de hacer 7 repeticiones. Es como que, híjole, te quedaste cerquita de la hipertrofia y te pasaste para fuerza. Entonces, ¿qué obtienes? Nada. Hasta te roban la cartera. ¿Qué es una serie? ¿Qué es una repetición? ¿Y cómo empalman esos números, ese total de trabajo, con algo importante que ya han mencionado, el grado de esfuerzo? ¿Voy? Échale. Una serie, bueno, una repetición es un movimiento de principio a fin, ¿no? Entonces, ¿tú qué movimiento es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer una flexión de hombro? ¿Quieres hacer una extensión de hombro? Es un movimiento que tiene un punto de inicio y un punto final determinado por tu entrenador o por el ejercicio que sea que escogiera, ¿no? Y eso es una repetición. Vas, inicio, fin. Esto si lo repites más veces en un lapso sin pausas considerables, entonces tienes una serie que se compone de repeticiones, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Pues va a depender del objetivo que tiene el entrenador para ti. Entonces puede haber distintas sentadillas, distintos rangos, bla, 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 ¿no? Por eso no quiero decir como, es el rango de movimiento completo porque es objetivo específico, ¿cierto? Entonces, es una repetición, eso es una serie. ¿Qué otra pregunta tenías por ahí? ¿Cómo eso empata esos números con el grado de esfuerzo? Pues bueno, sí. Sí, exacto. ¿Por qué en los gimnasios es usual 4 de 12? ¿Qué hay de especial en un 4 o 12? ¿Por qué tienen que ser números pares? ¿Por qué no pueden ser nones? ¿Qué rayos pasa ahí? Cultura, ¿no? No tienen nada especial más allá de la cultura, son prácticas que el culturista ha hecho, básicamente, y es, oye, esto funcionó para ganar masa muscular en su momento, puedes ver a Arnold o a los que sea que lo hicieron, y entonces se repite esto y nada más reproducimos lo que sabemos que funcionó en algún momento, y después evaluamos si es cierto que todas las variables fueron las que hicieron que funcionara así como se manipularon. Después vimos que simplemente cumplían con el objetivo o el principio e implementan suficiente sobrecarga, suficiente estímulo, suficiente fatiga y se recuperan suficiente para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, está eso. Ahora, ¿podían haberlo hecho mejor antes que ahora? Honestamente no lo sabemos, ¿no? Porque también está el argumento de, no, ahora tenemos mucha más información y sabemos que lo podrían haber hecho mejor. Imagínate, Arnold, si hubiera tenido un programa como ahorita estructurado, pues la verdad es que no sabes qué hubiera pasado, porque tal vez esa era la mejor forma para él en ese momento, tal vez no. Si eres basado en ciencia, en evidencia, sabes que eso no lo puedes saber nunca, ¿no? Pero sabes que le fue bien con lo que hizo, ¿no? Y eso es suficiente. Ahora, lo que nosotros buscamos es generar suficientes contracciones dinámicas para que generen fatiga local suficiente, que acumule suficiente tensión mecánica y genere el estímulo molecular de síntesis de proteínas musculares. Al final se trata de eso. O sea, si queremos ir a la parte mecanística, es eso, ¿no? ¿Hay suficiente fatiga? Sí. Entonces, el músculo se siente amenazado ante el entorno externo y tiene que empezar a hacer procesos metabólicos que le permitan adaptarse para la siguiente amenaza. Y si lo ves así, es más simple, ¿no? Básicamente es la forma en la que cuantificamos la tensión, ¿no? O sea, es como el tiempo, ¿no? O sea, pues como decimos que es un minuto, una hora, ¿no? Es pues una forma solamente de hacerlo también práctico. Y algo que es importante, que lo decía Juan, es esta cuestión de, bueno, si necesitamos un estímulo suficiente tanto en magnitud, pero también en duración, o sea, exponer, digamos, al músculo a suficiente duración. Y es que podemos construir músculo con series desde 1 hasta 30, 40, 50 repeticiones inclusive, pero este rango que conocemos como de hipertrofia no es que sea el único rango que sirva para construir músculo, es que probablemente es
en muchos casos, para muchos ejercicios, el más práctico, ¿no? Porque implica cargas no tan altas que tengamos que probablemente hacer muchas series para acumular esa tensión, ¿no? Pero tampoco cargas tan bajas que quizá lo que nos detenga de continuar haciendo más repeticiones, de continuar acumulando más tensión, sean sensaciones incómodas, como por ejemplo ya me arden los cuádriceps cuando estoy haciendo esta extensión que me pusieron a hacer de 30 repeticiones y que probablemente si yo la hago de 10 a 15, ¿no? Obtengo como lo mejor de los dos mundos, además de que la serie no se vuelve tan larga en cuanto a duración que quizá ya voy perdiendo el foco y sobre todo eso que hace difícil saber, porque eso también está probado en evidencia, tenemos evidencia más bien de que series de por arriba de 12, 15 repeticiones hacen más difícil que una persona pueda estimar su cercanía al fallo, cuántas repeticiones más podría haber hecho. Y justo aterrizando a lo que se ve como tal en el gimnasio, es como bastante importante la indicación que le das, la explicación detrás de, ¿no? Y algo sencillo, ¿no? Es como, oye, mira, ¿te das cuenta? Vamos a realizar este ejercicio en cierto rango de repeticiones. Oye, ¿y por qué es un rango y no te estoy dando un número fijo? Porque es probable que si llevas a cabo una buena intensidad, quizá en tu primera serie hagas 15. Si, por ejemplo, el rango es 10-15. En la segunda hay algo de fatiga y a lo mejor solo llegaste a 13. Y en la tercera serie solo hiciste 11. Es algo bien porque nos está hablando que estás entrenando con una intensidad adecuada, ¿no? Por eso es esa explicación de, ok, entonces por eso no es solo un número fijo. Con eso me gusta mucho iniciar con las personas, que ya más adelante se le da un poquito más de explicación acerca de, oye, ¿y cómo este rango me va a ayudar a saber en qué momento aumentar el peso o en qué momento aumentar repeticiones? Pero de manera inicial creo que es eso, algo bastante práctico y que es muy útil el hecho de, mira, por eso tienes este rango de repeticiones y no lo veas como un número fijo, porque muy probablemente si lo ves como ese número fijo, vas a decir, aquí decía que solo hiciera 10, ya hice 10, hice 10, 10 y se acabó. A mí me gustaría, Sergio, tú haces, creo que de todos los que estamos aquí, tú eres el único que hace ejercicio supervisado, es decir, tienes clientes en vivo, ¿no? Pero también tienes en línea, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre dar la retroalimentación inmediata y diferida? ¿Qué es lo que notas que te reportan tus clientes, ¿no? Cuando es diferido y lo que tú anotas tal vez o lo que ellos anotan cuando están ahí contigo? Como tal, de la parte viéndolo presencial, digo, ya, o sea, conforme vas avanzando va teniendo un poquito más de educación la persona, sabe en qué momento lograr aumentar cargas, repeticiones y demás, pero a veces cuando los llevo en línea, lo que sucede es, oye, creo que ya podría aumentar el peso, creo que podría aumentar la carga, pero no estoy del todo seguro, ¿no? Es esto, y obviamente con la revisión de los ejercicios puedo visualizar el grado de esfuerzo, ¿no? Pero a veces es eso lo que sí puede diferir el grado de esfuerzo, que es, lo estás viendo presencial y es como, oye, ahí entran 2 más, 3, 4, 5, dale, ¿no? Y a lo mejor en el que es en línea, es como me reportó que, ¿sabes qué? Llegué al fallo y es como, oye, ahí quedaban 2 más, ¿no? Entonces esa intervención puede ser algo inmediata y que ya aplicamos para la siguiente serie. Y cuando es en línea es como, ok, te hago tu revisión, pero mira, para la siguiente sesión me gustaría que intentes eso, empujar un poco más. Me gustaría en eso hacer hincapié porque yo que estoy diferido, lo que más observo es que ponen lo que tú les pides. O sea, la sugerencia que tú haces es, quiero que hagas 3 series de 8 a 10 repeticiones, bueno, 8 a 12 repeticiones y que hagas 2 a 3 reps, ¿no? Y entonces veo que todas son 10 repeticiones con la misma carga y todas son 2 reps o 2 a 3 reps. Entonces reportan la sugerencia, ¿no? Y eso dificulta porque luego no te suben los videos que tú esperas que te suban. A veces sí. Cuando sí lo suben, pues ya les dices, ¿sabes qué? Lo primero que voy a hacer es enseñarte a demandarte. Y yo quiero decir eso. Lo primerito que hago es, vamos a ver tu video, vamos a ver qué es lo que supones tú que es demandarse o cumplir con las repeticiones y te voy a enseñar a demandarte. Y ahí no me importa tu red, no me importa nada. Me importa ver pérdida de la velocidad, que aprendas cómo se siente, que te acerques al fallo y después, si es necesario, te freno, ¿no?
pero ya te enseñé a demandarte. Y creo que sí es importante decir eso. Lo más difícil es enseñarlos a demandarse. Tienen que exponerse, vivirlo, sentirlo. Y al principio, como dice Lau, si lo haces mal, te va a ir bien, ¿no? Entonces, pues prefiero empujarlos hasta allá, que les va a ir relativamente bien, y después ya les enseño al red. No sé qué opinan de eso. Yo estoy totalmente, perdón. Vale. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que la primera lección debería de ser esa. O sea, aprende a entrenar fuerte. Es también la más difícil de venderle a una persona, la verdad, porque pues sobre todo alguien que no ha tenido como experiencia, por ejemplo, con deportes, ¿no? Es difícil que puedan de entrada distinguir, ¿no? ¿Esto es fatiga o es que me estoy lastimando? Y de hacerlo de forma remota es todavía más difícil, porque quieras o no, estás presente con la persona y eso ya le da cierta seguridad. Pero cuando una persona entrena por su cuenta y luego tiene que mandar el video, ¿no? Es lo normal que digan, bueno, pues poquito, ¿no? Y además sabiendo que van a progresar aún guardándose 10 repeticiones. Sin embargo, sí creo que es súper importante porque es una lección que eventualmente van a tener que aprender. O sea, es lo que va a hacer que seguramente topen con pared. Y porque además la mayoría de la limitante que tienen las personas es el tiempo para entrenar. Entonces dijéramos, bueno, pues no importa que entrenes a 6 repeticiones en reserva, pues hacemos más series. Sí, pero la mayoría tiene esta limitante del tiempo y entonces la principal forma de incrementar la calidad del estímulo que obtenemos de una serie, pues va a ser esa. Probablemente, bueno, también selección de ejercicios y demás, ¿no? Pero lo que está, digamos, como en poder de la persona, que no importa en qué espacio entrene, es esa, la cercanía al fallo. Lo que iba a decir, agregando un poquito a todo eso, es que de forma práctica, si tu serie se ve algo así, fíjense que estoy haciendo un jalón en el lateral. Y listo, dejan su cel. Pues no te estás esforzando lo suficiente. Creo que, por un lado, no quiero ser hater. De verdad me da gusto ver a más gente en el gimnasio, como que haciendo su esfuerzo, ¿no? Pero pues eso no te va a traer buenos resultados como tú quisieras, porque necesitamos exigir cierta proximidad al fallo que nos habla de mayor reclutamiento de unidades motoras, bla, 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 lo cual son cosas que sí nos interesan para lograr la adaptación. Y creo que eso es bien importante, como dices, Lau, que lo conozca la persona, que lo conozca el cliente o nosotros mismos cuando iniciamos, para saber que entonces que diga 3 de 10 no es porque hay nada mágico en 3 ni 10, sino que más bien es un rango que nos ayuda a nosotros como coaches a cuantificar el grado de exposición a ese estímulo mecánico. Y entonces eso significa que necesitas estar concentrado en tu entrenamiento y necesitas estar esforzándote lo suficiente dentro de ese rango que se te ha pautado. No hay nada de mágico en esos números que vienen ahí, porque eso pasa muchísimo. Si te pusieron 3 de 8 a 12, como dices, Juan, y haces 3 de 8 a 12, pues cumpliste, ¿no? O sea, ¿qué problema? Lo estoy haciendo bien. ¿Por qué no veo resultados? Eres un coach terrible. Ya he tratado con todos y ninguno me sirve. Yo creo que no saben. Y eso es lo que es muy frecuente que veamos, porque realmente no hay un grado de esfuerzo. Si te estás esforzando lo suficiente, me atrevo a decir que incluso un programa muy subóptimo siendo una palabra compleja, lo óptimo, vas a obtener resultados. Si entrenas duro y haces 4 de 12, 4 de 12, vas a obtener resultados. Pero si tienes un gran programa y no hay grado de esfuerzo, entonces probablemente no. Y justo, ¿sabes? No, como tú dices, no quiero sonar a hater, pero como tal, o sea, realmente si estás haciendo el esfuerzo por invertir tiempo, dinero, pues realmente sácale provecho a eso, ¿no? Y creo que ahorita dijiste una palabra bien clave, porque ya vimos dónde tengo que ir. Ok, tengo que ir a un gimnasio, si mi finalidad es la parte de mejora de la composición corporal, tengo que saber un poco de series, de repeticiones, de grado de esfuerzo, pero todos estos elementos, ¿en dónde los voy a encontrar? No sé, en mi cabeza. No. Pues ahora hay que hablar, bueno, ahorita hablamos de eso, pero ¿dónde vas a encontrar esos elementos? Pues es que tienes que ir con las personas adecuadas. O sea, tú lo ves en tu programa de entrenamiento, pero oye, ¿y lo cumples? ¿Lo entiendes? ¿No?
porque esa es la parte más complicada, cómo le vas a enseñar el lenguaje a la persona, ¿no? Entonces, cuando tú mandas por primera vez a alguien que no tiene experiencia con el lenguaje, no en la sala de pesas, eso es muy importante decirlo, porque puede haber alguien que tiene 5 años entrenando, pero no tiene conocimiento del lenguaje. Y entonces sí me ha tocado pacientes que yo voy al entrenamiento supervisado, hago lo que me dice mi coach y ya se acabó, ¿no? Yo no quiero saber nada. O sea, me dice, acuéstate aquí, levanta la barra, pero no sé cómo se llama el ejercicio, no sé cómo se llama aquello, no sé qué es el grado de esfuerzo. Y me ha pasado, me llegan clientes que tienen 3 años de experiencia en sala de pesas, pero no saben nada, ¿no? Y entonces cuando lo pones desde esa perspectiva, es lo primero que tengo que hacer es enseñarte el lenguaje, porque es tu fisiología la que tienes que conocer, es tu persona, ¿no? Es como en tu casa, tú quieres saber dónde están las partes más importantes de tu casa, quieres saber dónde está la entrada de tu cisterna, quieres saber dónde está tu caja de electricidad, quieres saber dónde están esas cosas, aunque no la domines. Y aunque necesites hablar al electricista para las cosas difíciles, aunque necesites hablar al plomero para las cosas difíciles, tienes algunas bases de lo más importante, ¿no? La parte específica, pues tienes que hablarle al profesional del área. Lo mismo aquí en tu fisiología, tienes que conocerte. Qué bueno que tienes un entrenador, ¿no? Qué triste que no te enseñó absolutamente nada de qué tiene que pasar en la sala de pesas, cómo se tiene que sentir, cómo se tiene que ver, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es enseñarle el lenguaje, qué es lo que tiene que sentir. Para mí es aunque lo hagas en el gimnasio o aunque lo hagas en tu casa, primero te voy a enseñar a demandarte qué patrones de movimiento pueden ser mejores para ti, porque todo patrón de movimiento, si dices press de pecho, si dices lagartijas, aunque sean el mismo patrón, al final tiene que verse bien para ti o sentirse bien para ti, no para cómo se vea en redes sociales, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, lo que necesitas para empezar, es una breve guía, una impresión de cómo se ven los ejercicios. Eso puede ser a través de un video. No necesita ser perfecto, no necesita estar súper bien hecho, solo ver a alguien que lo está haciendo, decir, ok, ¿cómo reproduzco esto? ¿No? Y después empezar a esforzarte. Si cumples esas dos cosas, no importa que hagas un volumen bajo, moderado o alto, te va a ir bien, vas a conseguirlo, vas a tener resultados, así como dice Dani. Pero después te tengo que ir enseñando el lenguaje, después te tengo que ir a enseñar cómo se siente, cuándo tienes que detenerte, a pesar de cómo ser disciplinado y cómo ir evaluando el proceso a largo plazo si quieres tú ir solo en algún momento, ¿no? Y ya, desde mi perspectiva, la verdad es que lo único que necesitas es aprender a llegar, esforzarte y ya. Ese es mi punto de vista. Ahora, lo demás creo que es adicional. El conocerte mucho más de eso, el conocer cómo se tiene que reportar, cómo tienes que seguir, ya es para alguien que quiere tener los resultados a largo plazo y no alguien que quiere nada más mejorar su salud o su estética y ya. Porque si quieres maximizar los resultados, tienes que tener un parámetro de seguimiento. Si quieres tener resultados, es suficiente con que te esfuerces y te recuperes. Se acabó. Hasta este punto, recapitulando, ¿a qué vamos al gimnasio? Porque es un estímulo, pues no solo más específico, sino haciendo alusión a lo que comentabas, Lau, más práctico, que nos permite seguir progresando, que eso lo voy a retomar ahorita. Ok, y en el gimnasio, ¿qué necesito hacer? Pues necesito hacer suficientes series o volumen, pero que esas series sean demandantes, digamos, entendido con la proximidad al fallo, o que tus repeticiones pues te cuesten trabajo. Eso es importante. No hay ningún rango mágico, ni mucho menos. 8 a 12, no tiene nada de mágico. Si haces 13, está bien, no es de mala suerte. Y necesitamos seleccionar ejercicios que estén de acuerdo a lo que tú buscas desarrollar, puesto que este sí es un estímulo localizado. Si, por ejemplo, quieres más desarrollo de pectorales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tampoco significa que tengamos que hacer ejercicios sumamente extraños, novedosos, ni nada de eso. Que necesites máquinas de lo más novedosas posibles o que entre más máquinas en un gimnasio mejor. Pues no, realmente quizá la única ventaja ahí sea que pues vas a tener más opciones y que a lo mejor en hora pico pues hay más chance de que puedas hacer tu entrenamiento porque hay más material y listo. Luego de ahí, lo importante a conocer y que estoy seguro es algo que sobre todo clientes que van iniciando les preguntan o conocidos, ¿qué sigue de ahí? ¿Cuándo cambio la rutina? ¿O cada cuándo hay que cambiar rutina? ¿O qué pasa? Ya que estoy cumpliendo con eso, ya llevo un mes, 2 meses, oiga coach, ya toca cambio de rutina. ¿Qué es lo que necesita saber una persona respecto al famoso cambio de rutina? Pues es que de entrada, si decimos que lo más importante es la tensión mecánica y progresar ese estímulo con el paso del tiempo, y eso puede ser si tienes un gimnasio donde tienes la posibilidad de incrementar carga casi de forma infinita y repeticiones y demás, probablemente tu rutina no debería de cambiar
podrías seguirla haciendo durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo, aquí viene la cuestión también de disfrute y de adherencia. Y la realidad es que creo que pues la mayoría cuando comenzamos, al final es algo nuevo, ¿no? Entonces es como llegas al gimnasio y ves un montón de cosas y dices, ay, esta máquina y también la quiero usar y vi que están haciendo este ejercicio por allá, entonces también lo quiero meter. Entonces la gente empieza a tener como pues esta curiosidad y esas ganas de ver algo distinto, al menos cada cierto tiempo. De nuevo, probablemente no va a ser necesario o no sería necesario cambiarla, yo podría decir cada 4, 6, 8 semanas, ¿no? Pero algo que yo hago en lo particular con las personas que recién comienzan, además de obviamente preguntarles pues, qué tanto están disfrutando su entrenamiento, si hay algún ejercicio que no se esté sintiendo cómodo. Si ese es el caso, por supuesto que deberíamos de buscar alguna alternativa, pero si lo que estoy notando es más una cuestión de se está volviendo monótono y por lo tanto ya no lo estoy disfrutando tanto, meter alguna sustitución para pues algún grupo muscular que quizá sea el que menos te interesa ahorita priorizar, ¿no? O sea, entonces tal vez para alguna persona pueden ser los ejercicios de bíceps, tríceps, abdomen, se cambian con mayor frecuencia, pero si a ti te interesa hacer crecer tus cuádriceps, tus glúteos, pues probablemente esos patrones no los vamos a estar cambiando con tanta frecuencia, porque de nuevo, o sea, aunque construir músculo no es dependiente de un ejercicio, pero ya tienes como esta base, ya sabes, no tan, o sea, la técnica sí, pero sobre todo ya te conoces en ese ejercicio, ya sabes cuándo estás alcanzando esos altos niveles de esfuerzo. Así es como yo lo haría, pero básicamente, pues puede ser, o sea, cambios cada que tú lo necesites, ya sea porque algo está molestando o simplemente porque cambiar algo va a hacer que lo disfrutes más. Y esto es importante, ¿no? ¿Cuál es la razón, el motivo por el que se va a hacer algún cambio en la rutina, ¿no? Realmente cambia algo en tu vida, cambió los días disponibles que tienes para entrenar, diferentes cosillas que al final muchos ajustes van a partir de esto, ¿no? De cambian ciertas circunstancias en tu día a día y que es principalmente esto donde se podría como que validar, ¿no? Que el cambio surja así como un poquito más reactivo. Quiero mostrarles algo porque creo que vale mucho la pena lo que acaba de decir. No tienes que cambiar tu rutina. Tengo pacientes que tienen muchísimo, muchísimo tiempo con una misma rutina, pero sobre todo eso me deja ver cómo van progresando. Si vas cambiando mucho de ejercicios, no sabes cómo vas progresando y vas un poco como sesgado. Entonces voy a presentarles aquí a compartir. Lo voy a hacer muy, muy rápido acá y creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirman? ¿Si se ve o no se ve? Oye, pero ¿cómo tienes acceso a esta gráfica tan bonita, Juan? ¿Nos puedes explicar? Es una plataforma que se está desarrollando que se llama Hypertrophy. Wow. Y bueno, en esta recién cambiamos de programa, pero fíjense, todos estos son los que tuvimos durante prácticamente, creo que 7 meses o algo así. Y vean cómo comenzó levantando en X ejercicio, levantando 2.3 toneladas y ahora está levantando 3.9 toneladas. Pero sobre todo ese cambio, ¿sabes? Estoy viendo cómo a largo plazo puedo ver que esta persona mejoró mucho. Hay algunas que parece que bajó, pero porque bajó series, ¿no? Pero la gran mayoría van en una tendencia a la alta, ¿no? Entonces, si ves los que tienen mucho tiempo, todas van a una tendencia al alta y es lo que queremos ver al final del tiempo, que te vayas haciendo más fuerte en rendimiento en series y no nada más que veas es que ya puedo levantar más pesado en una sola repetición, ¿no? Que al final no es el objetivo. Y pues ya, creo que da un buen ejemplo de cómo vas progresando desde, hey, levantaba esto, me enseñaron que debería hacerlo mejor y luego terminé levantando hasta acá, haciéndolo mejor, ¿no? Y pues listo. Y pues ya, no sé si alguien tiene algo más que decir. Yo creo que abarcamos lo que necesitas para iniciar. Aprende a esforzarte. Yo sé que Dani no puede sacar la parte académica y vamos a decir que vamos a hacer suficiente número de series, suficiente volumen, suficiente. Mira, si vas y haces lo mismo y vas levantando más peso, lo estás haciendo bien siempre que te estés esforzando suficiente, ¿no? Y ya,
incluso si no te estás esforzando suficiente al principio, pero estás metiéndole más peso en el paso del tiempo, te prometo, vas a ir mejorando, ¿no? Pero sigue metiéndole peso si crees que puedes seguir metiéndole peso de forma responsable. Tampoco es, me dijeron que suba de peso porque puedo subir de peso y subí una placa de 20 kilos por cada lado y entonces me lastimé y es que me dijeron, maldito podcast, lo hace todo mal, no me dicen las cosas como son. Pues bueno, también no tiene mucho sentido, ¿no? Pero siempre que eres responsable. Lo único que agregaría, que estoy muy de acuerdo con ese último, si vas comenzando y buscas toda esta información de influencers, no lo hagas, por favor. Si quieres seguir cuentas de valor, busca gente que divulga ciencia, busca este tipo de contenido, si acaso, si acaso. Si deseas como que educarte, redes sociales, pues puede que no sean el mejor punto de partida. Puede que sí sean el punto de partida para conocer por dónde y qué tipo de oferta educativa existe, eso puede ser, pero no lo tomes como que es que lo dijo mi marido Belcast, es que lo dijo esta chica que tiene glúteos enormes, ¿no? Porque eso, si ya tienes estas bases, puede confundirte. Y no quiero que suene a hater, sino que quiero que suene a que todos hemos estado ahí de alguna u otra manera, en donde pues esas son nuestras referencias, ¿no? Si se ven así es porque algo deben de saber. Y muchas veces no es así. Y lo que sí generan es comparativas, es ansiedades, es este tipo de cosas. Entonces, si deseas consumir ese tipo de contenido, hazlo, no soy quien para decir no o juzgar, pero diferenciar qué puede ser eso entretenimiento. Y creo que eso sumado a todo lo que hemos visto aquí, ya te encamina para comenzar de buena manera, para que tu proceso no solo te ayude a obtener los resultados, sino que sea saludable, que te otorgue salud, en lugar de que te la reste, en tema de ansiedad, en tema de entrenar a tope o de entrenar, ya sabes, todo esto. Pero con lo que han comentado, salvo que alguien quiera añadir algo más que se nos esté escapando, para mí, si hubiera comenzado así, me habría hecho más sentido a que estoy yendo al gimnasio. Deja de buscar fórmulas mágicas, ¿no? Justo recién ayer acabo de subir una publicación donde yo no llevo una buena escuela, con quien fui que tenía mi entrenamiento supervisado, pues fue un entrenador que no encontraba o no sabía cuál era la salida adecuada o el proceso adecuado. Y para entonces llega, si no usas fármaco no funciona, ¿no? Si quieres sacar el máximo beneficio lo necesitas. Y en vez del mensaje que habitualmente se ahorita en el culturismo es el explota tu potencial. Y si después de eso quieres pasarte a un culturismo que sea de competencia libre, ok, será otra historia, pero no estás buscando el refugio en el fármaco para que haga lo que tú no has hecho, ¿no? Sino que primero explota tu potencial, llévate bien con el entorno y luego ves si vale la pena para ti, ¿no? Y entonces no busques fórmulas mágicas porque de verdad puedes haber deseado hacer otra cosa, haber hecho otra cosa. Y hay mucho detrás de, o sea, porque al final, si buscamos que sea lo más eficiente posible, ay, creo que se cortó, pero bueno, si buscamos que sea algo eficiente, pues creo que vale muchísimo la pena hacer la inversión en tener un programa de entrenamiento, ¿no? Que al final nos permita. Oye, se fue. Yo ahí te escucho bien. Los demás. Va. Sí, creo que vale mucho la pena, ¿no? Hacer esa inversión en tener un programa de entrenamiento que al final te ayude a tener esa base. Ya vimos que el lenguaje va a ser algo importante, el ir como teniendo el conocimiento de ciertos conceptos, pero un programa de entrenamiento y aquí viene, ¿no? ¿De dónde lo vas a obtener? Realmente, si quieres que tu programa de entrenamiento surja a partir de lo que vi en redes sociales y vi de ese influencer esto y de ese otro entonces ya voy a empezar a hacer cambios y oye, me gustó más este ejercicio porque es la tendencia, pues al final vamos a llegar a ese punto que no permitimos dar el tiempo adecuado a cierta selección de ejercicios para lograr ver un progreso, un resultado, ¿no? Entonces es como, digo, yo sé que las redes sociales hoy en día ya poco a poquito hay como que un poquito más de información de valor, pero es mucho más fácil llegar a esa información que no es tanto de valor, pero sí genera mucho impacto y causa polémica y demás, y ahí es donde ya se empieza a, pues algo que a lo mejor ya tenías tú establecido, una rutina, un programa base, ya le empiezas a hacer 10,000 modificaciones y ahí es donde ya vas a entrar más en conflicto porque me dijeron que hiciera eso y aquí yo vi que él dijo que hiciera ese otro, entonces creo que vale mucho la pena hacer una apuesta a confiar en un programa, mantener con ese programa y listo. Hay programas ahí en hipertro.fit, diagonal, rutinas. Pueden encontrar cosas buenas, 12 semanas que pueden estar viendo ahí su
sus registros, les pueden ir ayudando a progresar. No sé quién está detrás de esa plataforma, pero está increíble, se las recomiendo muchísimo. Y pues nada, chicos, creo que no hay nada más que decir. Lau, no sé si quieres algo más. No, nada, solo sí sé de esos programas hay además para todo tipo de intereses. Si solo quieres tener piernas gigantes y lo de arriba no te interesa tanto, si solo tienes 2 días para entrenar, así que no importa quién sea, seguramente puedes encontrar algo interesante por ahí. Así es. Chicos, Dani. Espera. Estoy viendo esta página. Ay, mira. ¿Y sabes qué? Solo cuesta 300 pesos por 12 semanas, creo que inténtenlo. Y puedes acceder a recursos educativos, ¿eh? O sea, no por mí, no. es cualquier cosa. Me llevo 5. Chicos, no quiero que Laura nos abandone otra vez, por eso quedan 5 minutos. Y muchas gracias por escucharnos. Les recordamos que Hypertrophy también es un equipo de coaches. Si quieres conocer alguno de nuestros servicios, estás interesado en que alguno de nosotros te asesore, cada quien se especializa un poco más en algún área que otra, así que pregunta por nuestros servicios y con todo el gusto te damos la información necesaria para poder acceder a ellos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, escucharnos. Si llegaste hasta aquí, eres un campeón y seguramente vas a poder tener buenos resultados en las pesas. Hasta el próximo episodio. Bye. See you guys.